Bibles to Matthew chapter 10 for today's scripture reading. Buenos días. Matthew chapter Nuestra 10, lectura starting está verse en Mateo 27 capítulo to 10. 39. That's Matthew chapter 10, verse 27 to 39. Whatever I tell you in the dark, speak in the light. Versículo 27. Lo que les digo en las tinieblas, díganlo en la Do not luz. fear those who kill the body, but cannot Y kill lo the que soul. oyen al oído, proclámenlo Rather desde fear las him who is azoteas. able to No destroy teman both soul a and los body que in hell. matan el cuerpo, pero no Are pueden not two matar el sparrows alma. sold for a Más bien coin? teman a aquel que And puede not one of them destruir falls to the alma y ground apart cuerpo from en your el Father's infierno. will. But the very hairs on your ¿Acaso no head se are all venden dos numbered. pajarillos por unas Do not cuantas fear, monedas? therefore. Aún You así, are of ni more uno de value ellos than cae a many tierra sparrows. sin que el Padre de ustedes lo Therefore, permita, pues whoever aún los confesses me cabellos de before ustedes men, están todos him I will also contados. confess before my Así Father que who is no in heaven. teman, pues But ustedes whoever valen más que denies me muchos before men, pajarillos. him A I will also cualquiera que me deny confiese before my delante de Father los who is hombres, in yo heaven. también lo confesaré delante de mi Do not Padre que think está that en I los have come to cielos. bring peace on Y the a earth. cualquiera que me I niegue did not delante de come to los bring hombres, yo peace, también lo but negaré sword. delante de mi Padre For I have que come está en los to set a cielos. man against No his piensen que he father, venido a para daughter against her traer paz a mother, la tierra. and a No he venido daughter-in-law para against her traer paz sino mother-in-law. espada. He And a venido man's para poner enemies will al be hijo contra those of su his own padre, a la household. hija contra su madre He y a who la loves nuera contra father su or mother suegra. more than me is Los not worthy enemigos of del me. hombre serán los de And su he who casa. loves son or El que daughter ama a more su than me padre o a is su not madre worthy of más me. que a mí no And es he who digno does de mí. not take El his que ama a su cross and hijo o follow hija más after que a me is mí not no worthy es of me. digno de mí. El He que who no finds toma his su life cruz will lose y it, me sigue and he no who es digno loses de his mí. life for El my que haya su sake vida la will find it. perderá y el que pierde su vida. Well, good morning. Buenos días. Thank you, Tim, for just leading us in those Gracias glorious por tunes, guiarnos singing of God's en la alabanza goodness to us. y en la lectura We're going to bíblica. look at this passage this morning. Vamos Part a of what, estudiar este Tim just pasaje, read for us, Matthew chapter 10, verses 32 Mateo to capítulo 39. 10, 32 al 39. And as we study the scriptures here, Y mientras it's good estudiamos las for us to escrituras, be reminded. el Señor nos Our recuerda starting point in looking at the Word of God is que la this palabra is de Dios all about Jesus. es It all siempre points to Jesus. acerca de Jesús y Here's que the siempre fulfillment apunta a from Genesis Jesús. to Revelation. Todo desde Génesis a This is Apocalipsis. the Word of God that Em, just exalts and el lifts Señor up Jesus. He is the exalta a gospel. It's all Jesús about en los Him. evangelios, en la And when we palabra. start the Bible from that perspective Y and with cuando the prayer, leemos la Lord, palabra show desde me esa perspectiva Jesus on y every pedimos, page. Señor, Show me muéstrame a how Jesús this is about Jesus, y how muéstrame Jesus cómo is esto se exalted. trata acerca de Jesús. That's where you begin Así getting es como nosotros more debemos de insights from it. leer la palabra Father, con we esa thank perspectiva. you for Jesus. Padre, te damos gracias We por thank you for Jesús, the te damos glorious, gracias gift of salvation and the por la purchase that was salvación. made at Gracias, Calvary's Señor, cross, and we thank you for what the blood of Jesus Christ has por lo que la accomplished sangre in de us. Jesús ha hecho en Lord, nosotros. you are Señor, our tú life. eres You nuestra are our vida, tú creator. eres You nuestro are our creador, Savior. tú eres nuestro Your Salvador, tú faithfulness eres is our shield and great fiel, reward. tú eres Lord, nuestra enable us, recompensa y empower us, nuestro cause us, escudo. motivate us, cause us to Tú, have Señor, confidence eres to el rest único que in the shadow of que your puedes faithfulness hacernos descansar en la and your sombra great de love. tus alas. Heavenly Father, I just ask Padre that you would celestial, open te our pido, eyes to Señor, que understand, abra nuestros ojos para see this entender morning your word. y I pray ver that en you would esta fill our mañana hearts tu with palabra rejoicing y que and llenes nuestros truth, corazones de and gozo cause mientras us, Lord, estudiamos. Señor, to put ayúdanos a confidence in your word. tener confianza en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que podamos poner nuestra confianza en ella, en lo que estamos aprendiendo y confiemos en ti. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo me capacite en el nombre de Jesús. Amén. Well, in about half an hour, we can expect to see rolling in some of those that missed the time change.
Y bueno, más o menos en una media hora vamos a esperar a aquellos que se les olvidó que era el cambio de horario. Y bueno, nada más quiero decírselos, ¿verdad? Para que no llamen tanto la atención cuando lleguen los despistados. Y bueno, y aunque mi esposa me dijo que no dijera nada, bueno, tengo que decirles. The heading in my study Bible Bueno, for this section that we are studying says esta sección que estamos persecutions are estudiando come. se trata de la persecución And, que that's a thought viene. that, Y es let's be honest, un it scares us. pensamiento que, siendo honestos, nos asusta, Unease. que no nos deja And estar it en makes us paz, want que to nos just hace cling to the present and not want to move seguir forward. It's the kind of viviendo en thing el that makes you not want to presente step out of y bed no and face the new day querer for fear of what enfrentar the el day nuevo might hold. día por miedo a lo And que yet, venga, ¿verdad? when we Y sin think embargo, about the cuando future nosotros and fear pensamos en el grips our heart, futuro, we ask that y ese question, futuro how can nos I hace ever do it? pensar, How can I ¿cómo endure voy a it? How hacerlo? can ¿Cómo I voy a be soportar faithful? How eso? can I ¿Cómo voy a not poder ser fail? fiel? Um, ¿Cómo es we que need to voy a remember poder the truths that we were singing about this morning. atravesar Tim por was leading ello? us in that His faithfulness Y precisamente por eso is estamos our shield. estudiando esto. Su And we fidelidad rest es nuestro escudo, hermanos. in Y nosotros the shadow of descansamos His en las sombras love. de We su rest in the amor, shadow of what en He las has sombras de accomplished lo for que Él ya us. hizo por We nosotros. rest in Him. Nosotros descansamos en Él. Now, I believe there are two key declarations made by Y Jesus creo in que hay this dos 10th chapter, declaraciones que el which are Señor ha really hecho foundational to understanding the whole chapter. And I believe the y two que nos ayudan a declarations entender are el logically capítulo connected. completo. Y estas In dos fact, in my Bible, declaraciones están I've drawn conectadas. a big line Y between yo, the two with arrows incluso en mi connecting Biblia, them. puse unas And flechitas that is que the conectan truth of estas Matthew dos 10, verdades. 19 Y and esta es 20, la verdad de and Mateo Matthew 10, 10, 19, 20 32 y and Mateo 33. 10, 32 y 33. Declarations Estas which are declaraciones foundational son la base para que podamos entender el capítulo y podemos conectarlas para que este capítulo tenga sentido. Entonces, Mateo 10, 19 y 20 dice, pero cuando ustedes, Jesús está hablando de los perseguidores, cuando ustedes sean entregados, no se preocupen porque ustedes van a ser entregados, ¿verdad? A estas personas. No se preocupen por lo que han de decir ni por cómo habrán de decirlo. Primero, el qué. ¿Qué vas a decir? El Señor te va a dar ese poder para saber qué vas a ver, qué vas a decir. Y luego vendrá el cómo. ¿Cómo? ¿Cómo es que no voy a fallar? ¿Cómo voy a tener el valor para hacerlo? Bueno, déjame decirte que no eres tú, sino el Espíritu, dice el verso 20. No serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Ese es el combustible que les va a dar el poder para hablar. Y es de hecho el contexto que quiero que ustedes vean, que a causa de su fe en el verso 19 y 20 es el trasfondo lógico del verso 32, por eso están conectados. Entonces, es lógico la implicación, la conexión que hay del verso 32 al verso 19 y 20. Entonces, cuando tú ves la conexión en estos versos, cuando tú ya lees el verso 32, pero antes leyendo el 19 y 20 te das cuenta de dónde viene todo. Verso 32. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Vemos aquí que en nuestro último estudio, la expresión a cualquiera que me confiese es literalmente
En la versión amplificada dice la palabra griega, cualquiera que confiesa en mí, significa que confiesa desde la posición de estar en Cristo, unido en Cristo, ser uno con Cristo. Entonces tú estás en Cristo y desde esa posición tú estás tomando el poder que te da el Espíritu Santo para confesarlo. Entonces, cualquiera que me confiesa o confiesa en mí implica que no solo es tu voz, sino que es tu voz junto con la de Cristo, por el poder del Espíritu Santo en ti, diciendo, yo soy de Él y Él es mío, somos uno. Sin embargo, si no tienes esto, este poder que solo el Espíritu Santo puede dar, cuando enfrentes la persecución, va a haber una gran presión y vas a tener miedo y vas a responder como Pedro. Cuando Jesús fue traicionado, Pedro negó a Jesucristo 3 veces porque él no tenía el Espíritu Santo. Esto fue antes. Mateo 10:33. Vamos a regresar a Pedro más al rato, pero vamos al verso 33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Jesús ha prometido que nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Él es fiel a ello. Y esta es la implicación del verso 33. Aquel que no tiene el Espíritu Santo no es hijo de Dios, no es uno con Jesucristo y por eso el Señor Jesucristo no lo reconoce como uno de los suyos. Pero si tú eres un hijo de Dios, nacido de nuevo, si el Espíritu Santo vive en ti, la posibilidad de negar a Jesús te va a aterrorizar. Y tal vez te preguntes, ¿cómo voy a poder tener éxito en una situación así? Bueno, el Señor te va a dar, su Espíritu te va a dar el poder para que no fracases en esta tarea. Por eso es que a veces tú estás allí pensando, ay, ¿qué va a pasar en el futuro y cómo le voy a hacer? Y porque ahorita yo no tengo ese valor, no tengo el coraje para hacerlo. Pero saben que eso no está en su imaginación, hermanos. Por eso la Biblia dice, cuando ustedes lleguen a ese momento, no se preocupen de lo que van a decir, porque el Señor te lo va a dar en ese momento. El Espíritu de Dios va a estar ahí cuando lo necesites. Entonces Él te va a capacitar y no vas a fracasar. La vida cristiana no es acerca de mí, es acerca de Cristo. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro protector, Él es nuestro defensor. Él es el que nos da el poder, Él es la fuente de poder. Mateo 10:34 sigue diciendo, no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Jesús es el príncipe de paz y cuando Él nació, los ángeles cantaron paz en la tierra a los hombres. Pero eso será solo cuando el Señor establezca su reino en la tierra, pero antes de la paz habrá conflicto. En los 30, mientras Hitler estuvo en poder en Alemania, no hubo paz. Mientras que él estuvo en el poder en esos tiempos, primero hubo guerra para derrotar a Hitler antes de que pudiera haber paz. De la misma manera, mientras Satanás esté rampante en la tierra, esté suelto, y mientras sus rebeldes seguidores sigan poblando el mundo, no va a haber paz en la tierra, hermanos. Cuando una persona nace de nuevo, experimenta la paz de Dios en su corazón, y mientras madura en su fe,
él empieza a sentir más y más esa paz que sobrepasa todo entendimiento y esa paz que no importa las circunstancias, él descansa en Cristo. Juan 14:27 dice, mi paz les dejo, dijo el Señor Jesús, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe, ni tengan miedo. Juan 16, verso 33, un poquito más adelante. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. La paz viene al mundo. Pero tú puedes tener la paz de Dios en el corazón a través de tu relación con Él. La gente del mundo está bajo la autoridad de Satanás y son enemigos de Dios. Y Jesús ha dicho a sus discípulos que vayan al mundo con este mensaje proclamando que un nuevo rey viene. ¿Quién es el príncipe de este mundo en este momento? Bueno, es Satanás. Pero el Señor ha mandado a sus discípulos al mundo, a este mundo que está bajo el reino de Satanás, proclamando que el nuevo rey ha venido y que este rey va a establecer su nuevo reino. Y los discípulos tienen que llamar a la gente a arrepentirse y a seguir a Jesús. Y si quieres ser parte del reino, ven y síguele. Ahora, Jesús sabe que este mensaje va a tener una respuesta, digamos, mezclada. No todos van a estar interesados y Satanás va a reaccionar fuertemente ante este mensaje. Y primero va a haber una batalla para sacar a Satanás del poder antes de que pueda haber paz. Y eso viene. Así que Jesús dijo en Mateo capítulo 10, 34, no piensen que vine a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner al hijo contra su padre. Una hija un hijo que cree contra su padre que no cree, una hija que cree contra su madre que no cree, una nuera que no cree contra su suegra que sí cree, etcétera. A eso se refiere. Esos personas que no creen en el Señor, aunque sean de la misma familia, si unos son creyentes y otros no, el Señor proféticamente está describiendo cómo Satanás se va a oponer intensamente a los miembros del reino de Jesucristo. Y esta oposición va a aumentar a medida que el tiempo avanza. Y este escenario se repite una y otra vez cuando un miembro de la familia se convierte a Cristo en ciudadano del reino y entonces este nuevo cristiano regresa a casa para Navidad, por ejemplo, y la familia primero tal vez lo apoyan y sin embargo al paso del tiempo, a lo mejor un día o dos o una hora o dos de que este cristiano está con ellos, empiezan a oponerse, empiezan a reaccionar al mensaje, a la actitud del cristiano y empiezan a molestarlo. O supongan ustedes que un cristiano llega a la familia, un cristiano llega a su familia donde el tío es homosexual y se trae el tema a la mesa. Entonces, el tío trae a su pareja a la fiesta de Navidad y alguien pregunta, entonces ¿tú crees que el tío y su pareja son pecadores solo porque son homosexuales? El creyente puede ser cortés y respetuoso y decir,
In many places, y decir lo que when él a member cree, of a family becomes a follower of pero Jesus, they become eso va a levantar ostracized, alguna they become molestia, disowned by the va a levantar They have their censura de la belongings thrown familia, out, sometimes literally, y muchas the door veces locked behind them. literalmente le cierran la Sometimes puerta they en are las even narices a betrayed los to the cristianos, authorities and put los into corren de la prison, beaten, or familia, killed. los Why? desconocen, los Because they have desheredan, crossed sides. los They have sacan de la crossed over. familia. They have joined ¿Por qué? the other Porque side. ellos They have joined han, the enemy se han of unido becoming a Christian. al enemigo the enemy of the al world? convertirse en It's Jesus cristianos. ¿Por qué? The world Porque is at enmity with him. el mundo está en Matthew enemistad 10, con verse Cristo. 37. Mateo 10:37 He who loves his dice: el que ama a father su or padre mother o more a su than me madre más que a is mí not no worthy es of digno me. de mí. And he who El loves que ama a su son or hijo o daughter hija more más than que a me mí no is es not digno de worthy mí. of me. And he who does not take his El que cross no and toma su follow cruz after y me me sigue no es digno de is mí. not worthy of me. There is only one who we are to love above all other. There is only Solamente one hay who we are uno to love with all our que heart, debemos amar soul, más que strength, cualquier and otra mind. cosa, con That is nuestra the Lord our alma, God. con todas nuestras fuerzas, con toda If a nuestra political alma, leader con toda made nuestra the kind of mente. statement that Y ese es Jesus just Dios. made, we would call him a deluded tyrant. Si un If líder a religious político leader said it, we dijera would lo que call him acabamos a de oír heretical de cult leader. Jesús, lo If your boss said llamaríamos this, como un you tirano would quit and look for another completamente job. loco. Si un líder religioso But lo when dijera, Jesus says it, también dijéramos, it's pensaríamos right, que es un culto because he hereje. is the Lord. He is God. O si tu jefe lo He dijera, alone is worthy buscaríamos otro of trabajo. all Pero our cuando love, Jesús lo all dice, our devotion. suena The Bible correcto, porque teaches Él es us el to love Señor, and Él es honor our Dios. parents, La and we Biblia are nos to love enseña our que children, tenemos, por ejemplo, que even amar to lay down y our honrar a lives for nuestros them. padres, But a we nuestros must hijos love y tal Jesus vez hasta more dar nuestra vida because Jesus por is the ellos, Lord pero our God. nosotros tenemos que amar más a Mark Jesús chapter 12, verse que ni a 30. ninguna otra You cosa, shall love the porque Lord Jesús your lo God dijo. with all your Marcos heart, with all 12:30 your dice: soul, amarás al with all Señor your tu mind, Dios and con with todo tu all your corazón y strength. con toda tu alma y con toda tu mente y Now con look todas tus fuerzas. closely at verse 37. Ahora vamos a ver este verso de Mateo 10:37 y vamos a pensar bíblicamente de lo que Jesús está diciendo. Aquel que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros dignos de Jesucristo? ¿Qué nos hace dignos del amor de Dios? Que Dios nos acepte. ¿Qué es lo que la Biblia enseña acerca de esto? ¿Qué es lo que nos hace dignos de ser llamados hijos de Dios? ¿Es porque nosotros lo amamos a Él? ¿Qué es lo que hace que nosotros seamos dignos de vivir con Él para siempre en su hogar? Porque no lo negamos cuando estuvimos enfrentando persecución. ¿Eso es lo que nos hace dignos? ¿Hay algo que nosotros podamos hacer para que seamos dignos de Jesús? No. No hay nada. Segunda de Corintios 3:5. Let's look there. 2 Corinthians chapter 3, verse 5. Y no es que nos creamos competentes por nosotros mismos, como si esta competencia nuestra surgiera de nuestra propia capacidad. Nuestra competencia proviene de Dios. Primera de Corintios capítulo 1, 27 al 30. Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es,
a fin but de que of nadie pueda him jactarse en you su are presencia. in Pero Christ Jesus. Of him gracias you a are Dios, worthy ustedes to ahora be in son Christ de Cristo Jesus. Jesús, a quien Dios ha constituido John como chapter nuestra 1 verse 12. sabiduría. Many of you have this Juan memorized. 1, But 12. as many as received him, Pero to a los them que he le gave the recibieron, right to les become dio el children derecho de of ser God. llamados hijos de Dios. And so it is receiving him that Así que es made us worthy recibirlo to a become Él. children of God. Eso es It lo que is nos hace ser our hijos de Dios. sufficiency isn't of Nuestra ourselves, it is suficiencia of no viene God. de nosotros, viene de It Dios. is of him that we Es are por in Él Christ Jesus, that we que have been nosotros placed there. estamos en Cristo, 1 que hemos Corinthians sido chapter puestos ahí en Él. 15, verse 9 and 10. Primera de Corinthians Primera de Corintios 15, del 9 al 10. Paul says, I am Pablo the least dice, of the a decir apostles, verdad, who am not yo soy el worthy más pequeño to de be los called an apóstoles y no apostle, soy because digno I de ser llamado persecuted the apóstol, church of porque God. perseguía la But iglesia by de the Dios, grace of pero por God, la gracia I de am Dios what soy I lo que am. soy. So what then is Entonces, Jesus saying ¿qué es lo in que Jesús verse está diciendo 37 en of el verso Matthew 10? 37 de Mateo To be 10? worthy of Jesus Ser digno de is to Jesús be es righteous, to be cleansed of our sin. ser Worthy justo, es haber describes sido our identity. limpiado It de nuestros describes who I pecados. am. Esa es nuestra identidad, And eso es therefore, lo to que be worthy of somos. Jesus Así is que to ser be digno de saved. Jesús es ser salvo. Now let's read those verses again with Vamos a leer this estos understanding, versos and let's otra start vez with con este verse 38. entendimiento. Verso And 38. he who does El not que no take toma his su cross cruz y and me follow sigue after me no es is digno not de mí worthy of me, or is not saved. o no es Indeed, salvo. Matthew chapter 16, verse Mateo 24, 16, Jesus made it 24, clear Jesús that dejó one muy could claro not que be a uno disciple no of puede ser his discípulo unless de they were Jesús a willing to menos deny de que themselves, estén take up their dispuestos cross, a and negarse a follow sí me. mismos, tomar su Unless cruz you y do that, seguirle. unless you're willing to do that, Si you no can't be my hacen disciple. esto, entonces no pueden ser mis discípulos. And now also read the previous verse with Y the el same verso understanding, previo con el mismo that to be entendimiento, worthy is to be ser cleansed of digno sin. es To ser be worthy limpio is de to be pecado, saved, es to ser be put into salvo, right es relationship with God. estar en una relación correcta con Previous Jesucristo. verse, El Matthew chapter 10, el verso verse previo de Mateo 37. 10, 37 He dice, who loves el que father ama or a su mother padre more than me o a su is madre not más worthy que of a me, mí or no es is not digno de mí, saved, o no is es not salvo, righteous, o is no not es in right justo, standing with o God. no está en una And he buena who loves relación son con or Dios. daughter more than El me que is not ama saved. más a su hijo o a The su hija más que a explanation for mí these verses, no es digno de again, mí. is found La back in explicación Matthew chapter se 10, encuentra verse 19 and 20. atrás en el verso When you are facing 10 y 20 de Mateo 10. persecution, whether it is Cuando tú estás from enfrentando government officials or persecución, whether it is ya from sea por el family members gobierno, who are not por believers, it miembros is de the la Spirit of familia, your Father in you who es makes el you espíritu worthy. de It tu is Padre the Spirit of en God ti lo in que te you hace who digno. Es enables ese you to espíritu confess Christ el que te before your va family. a And He capacitar para que enables you hables en to frente de love tu Jesus familia. more than you love Y your es loved one. ese amor por Dios, más God por Dios puts que this por tu strength familia, in you. lo God que puts te the va a dar la boldness fuerza. El to Señor te va a confess the dar love of Christ el in valor you, para even when confesar it may a cost Cristo you the en rejection medio of de your la spouse, parents, or persecución, children. God aunque te enables you, cueste la He relación con empowers tu you. It is familia, the con tu evidence, it is esposa, the con tus outworking hijos, of con His tus life in padres. you. You Es don't su have vida it in en ti. yourself. It is No, the gift of God. no It is hay the otra power of cosa God que te pueda The dar love ese of poder. God Ese es el amor de that Dios en causes you ti, to love Him ese more than you love amor others is called agape. que hace que ames a Dios más que a otra cosa. Ese es el amor agape de Dios. Ese amor de Dios de 1 de Corintios 13, 4. Ese es el amor ágape. Ese amor que Dios pone en ti y que te ayuda. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor que soporta todo y que sufre todo y que todo lo cree, que todo lo soporta, que nunca falla. Ese es el amor ágape. Ese es el amor que nunca va a fallar y que nunca te va a dejar. El amor de Dios. ¿Y de dónde viene ese amor? Viene del Espíritu de Dios.
que ha puesto dentro de ti, ese amor que cuando tú enfrentes la presión, las pruebas, los problemas, te va a apretar, te va a exprimir. ¿Y qué va a salir de ti? Va a salir ese Espíritu de Dios. Esta es la expresión de Dios. Esto es lo que nos da el poder para ser testigos fieles. Y esto va a contestar la pregunta, ¿cómo voy a responder? ¿Cómo voy a ser valiente en ese momento? Tengo miedo de fallar. No. ¿Sabes qué? En tus fuerzas no vas a poder hacerlo, pero es Dios el que lo hará a través de ti. Aquellos que no aman a Dios no tienen el Espíritu de Dios en ellos. Por eso les falta la justicia de Dios, les falta la aceptación de Dios y no van a tener lo que se necesita para confesar a Dios bajo presión. Vamos a Marcos capítulo 10, verso 17 al 22. Jesús salía ya para seguir su camino, cuando un hombre llegó corriendo, se arrodilló delante de él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno sino solo Dios. Esta es una discusión que estamos teniendo aquí. ¿Quién es el único que es bueno? Es Dios. Ya conoces los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Aquel hombre le respondió, Maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con mucho amor y le dijo, una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Otra vez eso de seguirlo. Verso 22, cuando aquel hombre oyó eso, se afligió y se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Eso era lo que este hombre amaba más que a Dios. Esa era la evidencia de que no era salvo. Él no amaba a Dios más de lo que amaba sus riquezas. En el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Dios morando en nosotros lo que le da poder a nuestra vida cristiana. Sin el Espíritu Santo, hermanos, vamos a fracasar en la persecución. Sin el Espíritu de Dios, no vamos a poder hacerlo, pero con el Espíritu Santo, darnos ese poder, no vamos a preocuparnos de cómo vamos a salir adelante o cómo vamos a hablar en ese momento, pero no vamos a estar solos. El Espíritu de Dios es el que va a hablar por nosotros. Vamos otra vez a Pedro. Antes de que él tuviera el Espíritu Santo dentro de él dijo, bueno, Señor, todos los discípulos a lo mejor van a fallar, pero yo no. Él era un hombre valiente y fuerte y tenía mucha autoconfianza, pero en el momento de la persecución, cuando vino la oposición demoníaca, Pedro falló 3 veces. Él negó a Cristo 3 veces. Él negó que conociera siquiera a Cristo. Pero cuando tuvo el Espíritu Santo, todo cambió en su vida. Vamos a Hechos capítulo 2. Pedro predica delante de una multitud de judíos devotos, y luego después en Hechos 4, Pedro y Juan son arrestados por predicar el Evangelio y lo ponen delante de aquellos que un tiempo atrás habían sentenciado a Jesucristo a la muerte.
En Hechos capítulo 4, verso 8, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, ya que hoy se nos interroga acerca del beneficio otorgado a un hombre enfermo y de cómo fue sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está sano en presencia de ustedes gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos. Muy diferente la respuesta, ¿verdad? Es muy diferente este Pedro a aquel que fue confrontado la noche que Jesucristo fue arrestado. Aquí lo tenemos delante de aquellos que lo crucificaron, confesando a Cristo valientemente. ¿Cuál es la diferencia? Él tenía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba hablando a través de él. En Hechos capítulo 5, cuando los oficiales trajeron a Pedro, dice, cuando los llevaron y los presentaron ante el concilio, el sumo sacerdote les dijo, ¿acaso no les dimos órdenes estrictas de no enseñar en este nombre? Ahora han llenado Jerusalén de su doctrina y quieren culparnos de la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. 3 veces Pedro había negado a Jesucristo, había fallado, no lo había confesado. Pero ahora la diferencia es que Pedro está lleno del Espíritu Santo y tiene ese valor sobrenatural, esa confianza en el Señor Jesucristo para declararlo y confesarlo. Antes no tenía ese poder, él era indigno, pero el Espíritu Santo vino sobre él, lo limpió y ahora con el Espíritu de Cristo, él puede confesar a Jesucristo. Hace unos años leí acerca de estos misioneros indígenas en la India que fueron a estos pueblitos que no habían sido alcanzados por Jesucristo. La primera cosa que hicieron antes de empezar a predicar fue cavar su propia tumba como una declaración de que estaban preparados para dar su vida por el Evangelio. Ese era el poder del Espíritu Santo obrando en estos hombres. Vamos otra vez al Sermón del Monte en Mateo 5. Y vamos a ver lo que vimos aquí, el Evangelio, proclamando el Evangelio a través de todo el sermón. Y vamos a ver lo que dijo el Señor. Mateo capítulo 5, versos 3 al 6. ¿Cómo podemos ser dignos? ¿Qué es lo que nos califica para entrar a este reino? Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, Señor, no tengo nada, estoy en la pobreza total, en bancarrota. Reconozco esto, que no tengo lo que se necesita para ser bienvenido por ti a tu reino. Bueno, eso es lo primero que se necesita. Número 2, bienaventurados los que lloran. Señor, yo lloro, estoy de luto, estoy desconsolado porque estoy en esta situación. Bienaventurado, porque ahora serás consolado. Número 3, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurado, Señor, estoy sufriendo todas estas cosas, pero reconozco que no hay nada bueno en mí, sino lo que tú has hecho por mí.
of God. Bienaventurados, número 4, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando tú ames al Señor más que cualquier cosa, ese es un mandamiento, amar al Señor con todo nuestro corazón, tener esa hambre y esa sed por el Señor, para, porque uno no puede cumplir los mandamientos. Los mandamientos son tan difíciles y el Señor no vino a bajar el estándar, sino a dejarlo como estaba. El Señor no vino para volvernos locos con todas estas cosas o angustiarnos pensando de que nunca vamos a poder hacer lo correcto. No, el Señor vino para cumplir todo aquello que no podíamos cumplir, aquello que era imposiblemente difícil de cumplir. Él es nuestra fuente de vida y Él sabía que nosotros no íbamos a poder hacerlo. Vamos de nuevo a Mateo capítulo 5, verso 17. Dice, no piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. No vine a abolirlos, sino a cumplirlos. Vine a cumplirlos por ustedes. Verso 20. Yo les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Tú tienes que amar al Señor más que a cualquier otra cosa, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres. Uno en sus propias fuerzas no puede, pero Jesús en nosotros es el que nos va a capacitar. Mateo 10:39, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por mi causa la hallará. Esta es una paradoja. Aquellos que están buscando encontrar su vida en los placeres de este mundo, en las relaciones de este mundo, y por eso no están dispuestos a renunciar a eso y confesar a Jesucristo, porque no quieren arriesgar nada de eso, entonces ellos van a perder todo y en el día del juicio van a estar devastados, destituidos de cualquier placer, de cualquier gozo, de cualquier sentido de propósito, de valor. Y el Señor les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Pero aquellos que tratan de aferrarse a esa vida, eso es lo que van a tener. En contraste, aquellos que dejan ir todo por Jesucristo, que se niegan a sí mismos, que toman su cruz y siguen a Jesús, entonces van a encontrar esa vida más abundantemente, más satisfactoria a través de la relación con Jesucristo. Y cuando esta vida presente termine, ya sea por el motivo que sea, ellos encontrarán que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y entonces escucharán las palabras gloriosas de Jesucristo. Bien hecho, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor, donde hay placer para siempre. Aquí toma tu lugar en el reino de los cielos, en ese lugar donde nunca moriremos. Es como un videojuego, ¿verdad? En el cual tú has jugado videojuegos que juegas y luego empiezas otra vez y mueres y luego empiezas otra vez y así y así. Bueno, aquí, en tu vida con Cristo, mueres, pero no vas al principio, sino que cuando mueres, ya acabaste ese nivel del juego y procedes al siguiente, donde ya no hay sufrimiento ni dolor. La mayoría de nosotros
Nunca vamos a enfrentar Most of el us will likely face martirio, persecution, ni but vamos a most of us will enfrentar likely never face martyrdom. But we need to be ready to este tipo face de it. cosas. Tal vez The vamos a teaching of enfrentar God is that persecución, when that time of persecution comes, pero lo que sí es que only tenemos que thing estar that will listos, enable us to hermanos, succeed listos para is the cualquier power cosa, of God's Spirit living porque in lo us. único que nos va a And He is capacitar so para tener confident éxito in es us el that He poder del says, don't Espíritu worry de about it. Dios viviendo en Don't nosotros. premeditate and think about No that estés time. pensando en eso y Don't meditando, a fear ver, it. Don't fear it. premeditando Don't lo que fear vas a them. decir, Don't fear cómo it. le vas a hacer. No, Why no, does no. Jesus say No that? tengas Because He miedo. knows Jesús He has dijo, put inside you no something tengas that is going miedo. to kick in that hour Yo when it is puse needed. algo dentro de And He ti will empower que you. va He will enable a you. And a the saltar success you will cuando, experience a reaccionar is cuando lo evidence that necesiten. you are worthy. El Espíritu Not Santo es la because you did evidencia that, de que tú but eres because you digno trusted del in Señor. Jesus Christ. No porque tú tengas And algo He put His especial, sino Spirit in you, porque and His Spirit in you confiaste en makes you worthy. Cristo y Él And puso su because you are Espíritu en worthy, ti. you will Y ese succeed. Because you are Espíritu worthy, you es will lo que prosper. va a hacer Because you have the Spirit que of tú God tengas éxito in you, a través you de will las not fail. pruebas y de la persecución, de la The presión. teaching of God No is vas that a when that fallar time of porque Él persecution va a estar comes, contigo. the Cuando ese only thing momento that will llegue, enable you to succeed lo único que te va a ayudar a salir adelante y victorioso and He alone es will get the Cristo credit. en ti. Y When you solamente Él se stand va a llevar before el Him, crédito. He will Cuando be estés delante praised, de Él, and He will be thanked, for He has done it. He has brought you through. Él He va a has began llevarse a la good work and He gloria will por todo complete lo it. que And hizo if en that ti y a same través de Spirit that ti. raised Y ese Christ mismo from the dead Espíritu que levantó a lives Cristo de in los you, muertos then you vive are dentro worthy. de ti. Y And you will entonces por confess eso Christ, tú eres digno and nothing y tú can ever confesarás a separate Cristo y you nada podrá from the love of separarte God. del amor For de His Dios grace has made you porque su worthy. gracia te ha hecho digno. Lord, we thank you. Señor, te damos gracias Your gospel is not, porque tu evangelio a to-do list, no es una lista de cosas que but your hacer. gospel is a Tu declaration that evangelio es una everything that is required declaración is finished. de que todo lo que se requiere Lord, ya I ha thank sido you that cumplido. you didn't just save us and give us a fresh start and say, go try now again, see if you can Gracias, do better. Señor, porque But Lord, you tú no saved nos has us, dicho, gave us a fresh ve start, y intenta and otra put your vez, Spirit in us. échale más ganas la makes próxima. all No, the Señor, difference tú in lo the has world. hecho por nosotros todo. And Lord, I pray that we would trust you Yo oro, Fill our Señor, hearts para with que nosotros confidence confiemos en ti. in your goodness, Llena nuestro in your corazón de ability. confianza And Lord, I en pray ti, that you would Señor, deliver us from que fear no of confiemos whatever en nuestra tomorrow might hold. capacidad y que no tengamos miedo de lo que traerá el mañana, Señor, sino que Amen. confiemos en Amen. paz en ti. En el nombre de Jesús. Amén.